En el nombre de Jesucristo, que la paz sea con todos ustedes. En el marco de la celebración del día del Shabbat, donde por voluntad del Eterno venimos a hacer memoria de la celebración de la vida que está en el cielo, en la tierra y en el mar. Porque Él mandó y dijo y existió y tuvo vida, y Él ha dado la vida a todo ser viviente. Por eso, en este marco de la celebración de la vida, vamos a ver esta escuela que lleva por título El otro consolador. Así como el pan se cambiaba dentro del tabernáculo del testimonio, el sacerdote lo hacía, los 12 panes de la proposición cada sábado los tenía que cambiar. Hoy presentamos este pan y el otro sábado presentamos otro pan, y así en cada sábado, donde venimos a deleitarnos para comer este pan, el otro consolador. El objetivo, entender que tanto nuestro Señor Jesús como el Espíritu de Dios toman el papel de consoladores, ya que ambos nos dan esperanza de vida. Y más bien, pues son tres consoladores: Jesucristo, un consolador, el Espíritu Santo, pero también el Padre mismo es un consolador, ¿sí? Y empezamos en esa lectura. Ahorita vamos a ver Tito 3:8. Dice el profeta Isaías: ustedes quieren también tomar sus escrituras para que vayan confirmando lo que ustedes van viendo, leyendo. Dice en el capítulo 40, el versículo 1, dice: Jehová consuela a Sión. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Si ustedes se acuerdan de Juan el Bautista, él también vino a hacer la función de consolador, de esa voz que clamaba en el desierto: barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Vamos ahora a la lectura bíblica de Tito. Vean cómo dice la profecía que se viene a cumplir, que su tiempo es ya cumplido, porque Dios es ordenado en el cumplimiento de todas sus profecías, así como la profecía del fin del mundo está con toda precisión ordenado, que su pecado es perdonado, ¿sí? Porque el hombre, después de arrepentirse y pedirle perdón a su Dios, recibe este consuelo, este alivio en el alma, este descanso del corazón. Entonces vamos a la lectura bíblica que está señalada allí en el cuaderno de Tito, capítulo 3. Esa es la versión Reina Valera, versión antigua. Dice en el versículo 3: porque también éramos nosotros necios en otro tiempo,
rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias o desórdenes y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, o sea, viviendo en muerte, en dolor, porque todo eso provoca dolor, sufrimiento y envidia aborrecible, aborreciendo los unos a los otros. Claro, aparecen las divisiones. No solamente se da a nivel familiar, sino en todas las naciones. Ese es el común denominador de todos los hombres, sean chicos, sean grandes, sean intelectuales, sean analfabetas. Es el común denominador de todos esos grandes hombres. Nadie se escapa, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Sí? Así lo dice en Hebreos, que discierne las intenciones y pensamientos del corazón, y nada escapa al ojo de Dios. Y ya vamos a ver que el profeta Isaías en el capítulo 40 les dice, consolaos a estos también, consolaos pueblo mío, que doble ha recibido de su pecado, doble ha recibido y su pecado es perdonado. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre se encuentra en esta condición, todo este extravío lo lleva al abatimiento, al quebranto del corazón, sirviendo a concupiscencias y desórdenes y deleitos diversos. Todo esto al hombre lo lleva al quebranto del alma, al dolor de la vida, porque llega un momento en que el hombre se llena de malicia, porque el hombre es como la muerte, sus ojos son como la muerte, que nunca se llenan y nunca dice basta, hasta que viene el Hijo de Dios, hasta que este hombre se quebranta. Y envidia aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Entonces, la misión de ese grande Consolador es nuestra misión como obreros, como encargados de iglesias, como administradores de iglesias, de misiones. Esa es la misión más importante que todos tenemos que conocer y practicarla. Dios estaba en Cristo reconciliando a todos estos hombres, no imputándole sus extravíos, sus rebeldías, sus desórdenes, sus deleites diversos, sus malicias, sus envidias, sus odios, no imputándolo, no imputándoselo a pecado, porque Dios estaba en el Hijo, perdonando al mundo, no imputándole estos pecados. Ya cuando el hombre se procede al arrepentimiento, entonces viene este consuelo, este alivio del alma. Por eso es tan importante este tema del Consolador, porque esa es la misión del Hijo de Dios, y porque aquí se da cumplimiento a la ley de Moisés, esa verdad que contiene la ley de Moisés. Cristo, con este Espíritu Consolador, vienen a hacer la realidad, el cumplimiento de la ley de Moisés.
Acuérdense lo que dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si esta misión no la llevamos a cabo, lo más grave de la ley, lo más importante de la ley, ¿dónde lo vamos a dejar? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios sobre todas las cosas. Por eso vemos, si ustedes ven en el cuadernillo hasta acá, por eso ponen en el tercer párrafo este pasaje de Isaías 61:1, que dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a quien, a los abatidos, a los que vivieron en excesos y que creían en el éxito de la vida del mundo, y que creyeron en el éxito del mundo, quedaron abatidos. Ha venido a vendar a los quebrantados de corazón, porque el odio al final viene a destruir al hombre, a las familias, a las naciones enteras, y a publicar libertad a esos cautivos, y a los presos abertura de la cárcel. Esto que vemos aquí y que estamos leyendo en la lectura bíblica, estos son los presos que en otro tiempo éramos necios, rebeldes, extraviados, ¿sí?, sirviendo a desórdenes y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Más cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Esta bondad, hermano, se refiere a que Dios nos ama, esa benignidad que tiene para con nosotros, esperando a que procedamos al arrepentimiento, a que todos los hombres procedan al arrepentimiento y venga ese consolador y ese descanso al alma, en el marco del Evangelio de la reconciliación, en el marco del Evangelio de la salud, en el marco del Evangelio de la gracia de Dios, porque esta bondad es la gracia de Dios, porque Él no quiere que estos hombres rebeldes y extraviados mueran, que estos hombres que se aborrecen y se odian los unos a los otros, Él no quiere la muerte del que muere, sino que se conviertan y sanarán. Porque ¿qué pasa con un hombre lleno de desórdenes, llenos de envidia, de extravíos, que muchos proceden al suicidio? ¿Qué pasa con ellos? Pues se exterminan, se mueren, muchos hombres están muriendo en la tierra. ¿Cuántas familias están sufriendo? ¿De cuánto valor es para Dios de que nosotros rescatemos esas familias que sufren estos estilos de vida, que viven en sus hogares? ¿Qué está pasando en la sociedad, en todas las sociedades, en todas las naciones? En medio de esta pandemia, agréguele usted la pandemia que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Cuántos a causa de los excesos de todo esto
¿Cuántos no están en los hospitales psiquiátricos? ¿Cuántos llenos de neurotismo? ¿Cuántos no encarcelados que van a parar a las cárceles materiales? Esto es tan importante para todos los obreros. Este otro consolador, esa misión tuvo, esa misión que vimos en el tercer párrafo del cuadernillo, es la misión, es un mandamiento de Dios al Hijo, y el Hijo la viene a hacer realidad, porque Él no fue rebelde por el camino de su corazón. Él no fue rebelde, sino que se sujetó al Padre. Así este otro consolador también está sujeto al Hijo, así como el Hijo al Padre, y todos sujetos en unidad. Por eso es tan importante conocer todo esto, para que realmente seamos obreros efectivos cuando lo estemos haciendo, que lo estemos aprendiendo, lo estemos haciendo, y que tengamos ese mismo sentir. Más cuando se manifestó esta bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, más por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, este gran consolador, no solamente su función es consolar, aliviar el alma cuando el hombre es perdonado. Su función también radica en que este hombre continúa, cuando un hombre se ha arrepentido, continúa haciendo la labor de la regeneración, recordándonos todas las cosas y haciendo la labor de la renovación, para que ese consuelo y ese alivio del alma crezca y seamos sanados totalmente, y esa paz de ese hombre interior repose en nosotros eternamente, y podamos entrar en ese reposo eterno, y así lleguemos en cada Shabbat. Dice que este Espíritu lo derrama, ya sabemos cuándo, en Pentecostés, por Jesucristo, para que justificados por su gracia, esa palabra es bien importante, que es todo un tema, el tema de la justificación, para poder entender la ley de Romanos 7, de Gálatas 5, Gálatas 3, es tan importante. Dice, para que justificados por su gracia. ¿Qué quiere decir la justificación? Aquí Pablo nos lo está explicando, que nos pasa de este estado de necedad, de rebeldía, que es de pecado, porque todo esto va en contra de la ley, todo esto va en contra de la ley de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, ¿sí? Todo esto va en contra de Él, que nos pasa de este estado de extravío, de este estado de desórdenes y de deleites diversos, que nos pasa de este estado de malicia y envidia por recibir, que es un estado y condición de muerte y de amargura, aborreciendo los unos a los otros, llenos de odio mortal. Dice que nos pasa de ese estado a un estado de ¿qué? De justificación por su gracia. Nos pasa de un estado de pecado a un estado de ¿qué?
de gracia. Esa es la justificación. Por la muerte y la resurrección del Hijo de Dios. Porque Dios cargó el pecado de este necio, el pecado de este rebelde, de este extraviado, el pecado de este concupiscente, el pecado de este malévolo, de este envidioso, de este odioso, ¿sí? Carga el pecado de todos ellos sobre él por su gracia, por su amor inmerecido, por su misericordia. Nos está levantando de la muerte y quitándonos esos lazos de la muerte y quitándonos este yugo. Esto que ven aquí es un yugo que está puesto sobre toda la humanidad y sobre todos los hombres. Así lo dice 1 de Juan. Y para que seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a libertar a los cautivos? ¿Cómo vamos a abrir las puertas de las cárceles sin este Consolador? ¿Cómo lo vamos a hacer sin el Hijo de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos este Espíritu Consolador y que esa misión de ellos sea nuestra misión. Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, ¿sí? Para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras, ya que este espíritu, por esta regeneración y esta renovación, nos está enseñando este espíritu a gobernarnos en buenas obras. Solamente este espíritu tiene discernimiento del bien y del mal, de las buenas obras y de las malas obras. Porque ahí el mundo también se confunde, el mundo religioso, el mundo intelectual se confunde, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así lo dice Isaías, ¿sí? Porque solamente este espíritu nos da ese discernimiento. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, y solamente este espíritu nos da ese discernimiento, ¿sí? Veámoslo nada más brevemente en el capítulo, pero ahora de la versión internacional. Libro de Isaías, el capítulo 5, dice así: dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Quién nos enseña que andemos en buenas obras? Pues es el Espíritu Santo, ¿sí? Él nos da discernimiento para que nos libre del espíritu del mundo. El espíritu del mundo no tiene discernimiento del bien y del mal. Por eso dice aquí, ay de los que llaman a lo malo bueno, ay, es un ay de dolor, de destrucción, ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes a sí mismos. Recuerden que esa fue la doctrina de los nicolaitas, ¿sí? Ay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes. Bueno, vean, ya volviendo otra vez a nuestra lectura, parece que ya la
Ya la terminamos, porque estamos leyendo, ¿verdad?, el versículo 8, pero lo vamos a ver en la Biblia versión israelita nazarena del 2011, dice el versículo 8: fiel es esta palabra acerca de estas cosas. Quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Elohim procuren ocuparse en buenas obras, de lo que estamos hablando. Esas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hasta ahí terminamos la lectura bíblica que estamos teniendo aquí en el cuadro. El texto de memoria: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí tomaron para el título del cuaderno Juan 14:16. Ojalá que todos los títulos que tengan nuestro cuaderno tengan su sustento como este. Ojalá, para que no nos metamos en problemas. Hablemos de nuestros temas que estén en las Sagradas Escrituras, porque dice: el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y voy a utilizar un tema. Aquí le debo de poner Juan 14:16, pero gracias a Dios que está aquí en el texto de memoria. Juan 14:16. Y el otro consolador, ¿en dónde está? Está aquí, miren, está aquí. Otro consolador, ¿sí? Pasamos al material exegético. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, consolar significa aliviar la pena o aflicción de alguien. La pena del coronavirus, el abatimiento de los efectos de esta peste destruidora que está azotando al mundo entero, a Israel mismo, allá en Jerusalén también, a la iglesia también. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Pero hoy no nos vamos a enfocar ahí. Viene este espíritu consolador y significa aliviar la pena o aflicción de alguien. El profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones expresa con claridad la función que tiene un consolador: dar reposo al alma. Y así lo dice Lamentaciones capítulo 1 versículo 16. Pero ese reposo, hermanos, viene cuando el hombre es perdonado, cuando el hombre se arrepiente de todo corazón. Entonces el reposo no viene, el consolador no viene cuando el hombre endurece su corazón con engaño de pecado, cuando vive en esas delicias después que son aborrecibles. Todo eso, endureciendo su corazón, ese reposo no viene al alma, ¿sí? Se habla de este reposo en Lamentaciones por el cerco que vivió Israel, y en esa angustia que vivió Israel, algunos recibieron esa respuesta de Dios, pero la mayoría no. Pero no es el tema ahorita, no es el tema de analizar Lamentaciones. Nada más lo vamos a ver en Lamentaciones 1. Vamos a leerlo, 1:16. Dice: allí por estas cosas lloro, mis ojos se anegan en lágrimas. Se ha alejado de mí el consolador que pudiera revivir mi espíritu. Mis hijos están desolados porque ha prevalecido el adversario. Se ha alejado de mí el consolador. Vean, esto es bien grave. Eso es bien grave. Cuando el espíritu se contrista y no obedecemos, hermanos, al Hijo de Dios, el consolador se aleja, ¿sí? Y ese consuelo y el reposo en nuestra alma, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a seguir viviendo sin ese consolador que está aliviando
y está dando reposo a nuestros ojos, a nuestra vida. Entonces, por eso hay que estudiarlo, hay que estudiar más, porque ese consolador se llega a alejar, ¿sí? Entonces volvamos otra vez al cuaderno de nuestra lectura y dice, nos está diciendo que consolar significa aliviar la pena o aflicción. Bueno, ya que estamos hablando de eso, de esta palabra de consolar, vamos a buscarla aquí. Dice la palabra consolar. Vamos a ver. Consolar. Consolar. Dice, también quiere decir confortar, calmar, tranquilizar, darle aliento, aliviar, reanimar la vida, desahogarse, serenarse, que esté tranquilo, que nos conforte. Y ese espíritu consolador está con nosotros. ¿Cuántas veces no le hemos pedido que nos serene, que nos conforte, que nos dé un sueño en paz, que ponga calma en nuestro corazón, que aliente nuestra vida, que alivie nuestros pesares del día, que resuelva nuestros problemas, que nos anime? Acuérdense lo que decía Jesucristo: no os congojéis, no os congojéis. Y la congoja que trae intranquilidad, que trae no hay serenidad. Entonces, por eso el maestro, y debemos obedecer al maestro, no os congojéis, y siento, porque nosotros hay cosas que escapan a nuestro poder hacerlo, y a veces estamos incapacitados también para hacerlo. Entonces necesitamos de este gran consolador que viene así, de esta manera. Por eso ya, y continuando con el cuaderno, dice: es verdad que la palabra que aparece en Juan 14:16 como consolador viene del griego parakletos, que significa abogado o consolador, pero en este caso se considera que la palabra adecuada es consolador, ya que se pronuncia justamente cuando el Hijo de Dios estaba a punto de dejar a sus apóstoles y les promete que le pediría al Padre que enviara al Espíritu Santo, el cual sería un consolador que aliviaría sus penas, su soledad, sus congojas, ¿sí?, nuestras faltas, porque no hay un hombre que nunca peque en la tierra. Así lo dice, así lo decía Salomón. Y los momentos tan difíciles que pasarían, este consolador se mantiene en la iglesia hasta el día de hoy, ayudándonos a sobresalir de la condición en que nos encontramos. Con base en lo anterior, podemos comprender que nuestro Señor y Maestro dio cumplimiento a lo expresado por el profeta Isaías, el que leímos hace rato y que hoy lo vamos a darle más precisión. Dice: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. ¿Qué espíritu? Pues el Espíritu Santo, el espíritu de fuerza, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo, el
espíritu de fe, de humildad, de paciencia, de mansedumbre. Me ungió, me enviado a predicar. Quiero recalcar y acotar aquí, dice, me enviado a predicar, le dio mandamiento, porque aquí se encuentra la verdad. Cristo viene a hacer esa verdad. Aquí se encuentra la verdad de la ley. Aquí se encuentra una de las cosas tan esenciales que contiene la ley. Dice, me enviado a predicar. Y después Jesucristo aquí envía a los apóstoles, y los apóstoles aquí envía a los discípulos, y los discípulos, y así se va hasta el día de hoy. Así debe de hacer, así se debe de hacer. Me enviado ¿qué? A predicar. El Consolador, ahí va también, pues ahí va el Consolador, ahí va el Espíritu Santo que está lleno de estas virtudes, viene también haciendo esta función dentro del marco del Evangelio de la gracia de Dios, para dar gracia a los humildes, para dar gracia a los quebrantados de corazón, para dar gracia ¿a quién? A los abatidos. ¿Sí? Por eso es tan importante esta misión, y de hacerla, porque ahí se da cumplimiento a la ley de Moisés. Podemos extenderla, podemos extendernos todos unos 2 o 3 días para explicarla. ¿Sí? Me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Sí? Y como les dije en la lectura, ¿quiénes son los abatidos? Pues los que viven en esta necedad. Y esta necedad crece, esa rebeldía crece, ese extravío crece, hasta que el hombre ¿qué? Y ese desorden crece hasta el hombre se abate. Ese desorden en el vino, en las mujeres, ese desorden en la compra con los compradores compulsivos, ¿sí? Deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecible, como briagos, viviendo en este mundo en el cual hay disolución. Entonces, estos son los que van derechito ahí. Vamos a ver aquí el abatido. ¿Quién es el abatido? Es bien importante, porque en este diccionario de sinónimos se nos da más amplitud de la palabra. Vean, la palabra abatido quiere decir decaído, ¿sí? Apesadumbrado. ¿Por qué? Por tanta rebeldía. Desalentado, ¿sí? Desalentado, desanimado, desfallecido. Ya no quiere vivir, quiere echar mano ¿de qué? Quiere echar mano ¿de qué? Del suicidio. En la depresión económica de 1929 muchos hombres se suicidaron. ¿De cuánta valía es que el obrero vaya con este Consolador a dar ánimo, aliento al que vive ¿qué? En este agotamiento, en esta fatiga, y que está postrado a causa del pecado, ¿sí? Que está extenuado de tanto pecar, apesadumbrado, ¿sí? Entonces, y que se encuentra en ese estado ruin, lleno de ruinas, porque uno que tiene ese desorden, por ejemplo, del juego, del dinero, pierde dinero, y cómo se encuentra arruinado, ¿sí? Cómo se encuentra miserable, porque dejó sin dinero a su familia, le arrebató todo
les arrebató todo lo que era de su familia para gastárselo. Y se encuentra ese hombre en ese estado de abatimiento. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, me enviado a predicar buenas nuevas aquí a los abatidos. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos abatidos a causa de este coronavirus? A causa de que ¿cuántos de nosotros teníamos deudas o tenemos deudas en el banco y se acaba el trabajo y te quitan el trabajo y de repente ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te encuentras decaído, apesumbrado, desalentado, desanimado, desfallecido? Y si tienes esa enfermedad, ¿cómo te encuentras? Decaído, miserable, apesumbrado. Así halló Jesucristo a sus hermanos, al pueblo de Israel. ¿Cuántos ciegos, cojos, enfermos, poseídos encontró en el pueblo de Israel en medio de este abatimiento? Entonces la misión del hombrero y de los encargados de la iglesia tienen esta importante misión, no de venir a extirpar a los obreros, a mutilar, porque así decía San Pablo, los mutiladores del cuerpo, la doctrina de los nicolaitas, ¿sí? A despreciar porque se creían superiores. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque estamos negando la doctrina de Cristo, del Padre y del Hijo, ¿sí? Y del Espíritu Santo. Entonces, por eso se da cumplimiento a la ley cuando llevamos este evangelio, porque dice que toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así lo decía San Pablo en el libro de Gálatas, ¿sí? Así lo decía el mismo apóstol San Pablo. Entonces, la misión de este Consolador, esa que acompañaba al Hijo de Dios, era esta. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió, me ha enviado a predicar. Y Jesucristo después los envía, ¿sí? ¿Sí? Los envía ya en San Mateo, lo queremos ver. Están varios versículos que lo están avalando. San Mateo, capítulo 28, y dice la gran comisión: mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda potestad, sobre todo principado, no solo en este tiempo, sino en el siglo venidero. Y esa autoridad la tiene Jesucristo sobre el sacerdocio levítico, sobre el sacerdocio de Aarón. Él tiene esa autoridad y potestad. Por tanto, y aquí está el mandato, aquí está la ley de Cristo, aquí está la ley del Padre. Y por tanto, id. Es la ley de Cristo, es la ley del Padre. Y doctrinad a todos los gentiles.
¿Qué se hace con un hombre que está abatido, no sé, la doctrina? Y se le va dando ese consuelo, ese ánimo de vivir, esa esperanza, a sacarlo de ese abatimiento. Que le pida perdón a su Dios y darle las buenas nuevas de que su pecado es perdonado, porque Dios está en Cristo reconciliando el mundo. ¿Sí? Jesucristo no viene a mutilar a nadie, no viene a excomulgar a nadie como hace la Iglesia Católica, como lo hacen muchos grupos cristianos. Él no viene a excomulgar a nadie, sino a que el mundo sea salvo por Él. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene el otro ordenamiento: bautícenlos. ¿En qué nombre? En el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mandamiento de Jesucristo: si me amáis, guarda que mis mandamientos. Esa es la misión de los obreros. Primero, es de toda la iglesia. Por tanto, ¿y qué iban a predicar? ¿El evangelio de qué? De la muerte y la resurrección. Eso iban a predicar, porque ahí se está dando cumplimiento a esa verdad, a esa verdad que contiene la ley de Moisés. ¿Sí? Por tanto, y doctrinad a todos los gentiles, y vayan, así como el Padre le dijo allá en Isaías, lo que estábamos leyendo aquí en Isaías 61:1, hame enviado desde allá. El Padre nos está enviando, y hasta el día de hoy así es. Y en esa doctrina de los apóstoles se edifica la iglesia. Dice, vamos, ahora vamos, volvemos aquí. Por tanto, id y adoctrinad. Yo les pregunto, ¿conocemos la doctrina de Cristo? ¿La conocemos? ¿Qué contiene la doctrina de Cristo? Para que ese Consolador vaya con nosotros. ¿Qué vamos a adoctrinarle a los gentiles? Y después viene el otro paso: bautícenlos. ¿Cómo? En el nombre. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Cómo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vean, Él dio mandamiento: todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque vamos a ser juzgados. Todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo por lo que Él nos está mandando. ¿Sí? Él nos está mandando. Y decimos, ay, bueno, ese es un mandamiento de la ley. Sí, está en la ley de Moisés. A los sacerdotes se les envió a predicar. Y enseñaban y regulaban la vida del pueblo. Y también se interesaban por la perniquebrada. Y algunos no, y algunos sí. ¿Sí? Esa es la ley. Eso es lo que quiere Dios. Que no nos olvidemos de esta parte esencial de la ley. ¿Cuánto de nosotros estamos padeciendo por el coronavirus? ¿Cuántos de nosotros? ¿Sí? Acá en el mandamiento, después de San Marcos, les vuelve a decir en el libro del Evangelio según San Marcos, mandamiento. Es un mandamiento, dice en el libro de Marcos, capítulo 16. Vean lo que dice. Jesús comisiona a los apóstoles.
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id, ahí está otra vez, por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué contiene el evangelio? Pues la doctrina de Cristo. ¿Sí? ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? ¿Sí? Pues el evangelio que le enseñó su Padre. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Pues la doctrina que le enseñó su Padre. Que fueran y les predicaran a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. ¿Sí? Y estas señales, dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios. Esa es la característica de la doctrina de Cristo: echar fuera demonios. Porque ese espíritu obra en los hijos de desobediencia, está obrando en el mundo y en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Estas señales. ¿Cómo echaba Jesús los demonios? ¿Cómo los echaba? ¿Con la doctrina? Pues con la doctrina los echaba. Hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, esto ya son otros temas también, y que ya para ir finalizando vamos a ver la otra parte esencial del Evangelio del Hijo de Dios. Dice en Isaías capítulo, pero ahora en el capítulo 58, dice: vean lo que dice: no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes metas en casa. ¿Quiénes son esos pobres errantes? ¿Cuál es la casa? Pues la casa es la casa de Dios. Y a esos pobres errantes extraviados, ahí mételos y dales de este pan. ¿Sí? Porque Jesucristo nos va a decir: y me diste con hambre y no me diste de comer, me diste en la cárcel y no me visitaste. ¿Sí? Que cuando vieres al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu carne, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y oírte a Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, y extender el dedo y hablar de unidad, y si derramares tu alma al hambriento. ¿Cómo se encuentra una persona abatida, desanimada? ¿Cómo se encuentra una persona quebrantada de corazón? Y saciares el alma afligida. En las tinieblas nació tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía hartará tu alma y engordará tus huesos, y serás como huerto de riego y como manadero de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos. ¿Sí? Los que vivíamos antes así, extraviados,
llenos de concupiscencias, y que esas mismas concupiscencias y adicciones hicieron muchos portillos, Señor, en nuestra casa, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y ahora el hombre se encuentra abatido por este virus. Y serás llamado restaurador de calzadas para evitar. Es una gran prueba para nosotros.